Buenas noches otra vez con todos. Encantado acá de colaborar otra vez con el Colegio de Administradores de Piura. Ya hemos hecho un invitado regular de diferentes actividades y cursos. El motivo de esta, de esta conferencia es un poco pensar, gobernar en la era digital, el nuevo perfil del administrador público, pero mientras que me preparaba esta charla, me di cuenta con una sorpresa que un poco vamos a hablar de tecnología, pero a la vez tampoco vamos a hablar de tecnología. ¿Y por qué le digo? Porque cuando me ponía a pensar qué les puedo decir a los administradores este, sobre los temas, los retos de la gestión pública, me di cuenta, revisando la antigua política de modernización de la gestión pública, que seguimos teniendo los mismos problemas que hace más de 13 años atrás. Y si tú regresas a la literatura de diagnósticos del Perú, cuando fueron varios en el año 2000, seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Tenemos un sistema de planeamiento y desarticulado del sistema de presupuesto. Tenemos un diseño de estructura de organizaciones bastante que no conversa con las necesidades de las organizaciones, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos que se traducen en mala calidad de los servicios públicos, desde de la forma como atendemos en los hospitales, colegios, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. Tenemos enormes problemas de falta de materiales, de equipo en hospitales, colegios, comisarías, ¿no? Inadecuada gestión de recursos humanos, además de haber creado múltiples sistemas laborales, existe una enorme insatisfacción en general en los recursos humanos, y un enorme temor a estar sancionados en procesos administrativos o sancionadores que han surgido en los últimos años, ¿no? Y también una limitada evaluación de resultados, impactos, ¿no? Que no nos permite saber si estamos mejorando la calidad de los productos. Carencia de sistemas de gestión de la información y del conocimiento, que es un tema central que lo vamos a tocar hacia el final de esta conferencia, y la débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Ni los gobiernos distritales conversan con el provincial, ni los provinciales con el regional, y mucho menos estos dos niveles con el nacional, ¿no? Reflejándose en duplicidad de esfuerzos, en falta de coherencia en los esfuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el reflejo del sector público, que no es ahorita, sino estoy citando textualmente lo que decía hace 13 años atrás la primera política nacional, el diagnóstico de la primera política nacional de modernización de la gestión pública, y que están igual es los que se escribieron en los diagnósticos de decisión de gestión pública cuando hubo el cambio de gobierno de la salida de Fujimori y el inicio del gobierno de Toledo en su oportunidad, ¿no? Entonces, y peor, algo que ha pasado en el mundo y que pasa, y que bueno, todos somos conscientes de lo que ha pasado, que es el fenómeno del COVID, pero el COVID es a su vez un evento que tiene una característica extraordinaria, ¿no? Ha golpeado prácticamente a todos los países por igual, a todos. Pero tú te das cuenta que hay países que han tenido mejor capacidad de respuesta que otros, ¿no? Entonces ahí te está mostrando la capacidad del gobierno para responder ante los diferentes eventos, ¿no? Cuánto nos ha costado obtener la vacuna, los problemas de oxígeno si se han presentado en los países como Colombia y Chile, en el tratamiento de las personas con COVID, ¿no? Si teníamos estos eventos como se han visto en el Perú, o en la contención de los contagios, qué tan efectivo hemos hecho el contagio, o inclusive en el campo de las medidas económicas que hemos hecho, cuánto hemos logrado, cuánto nos afectó el COVID, y en todos estamos peor que Colombia, peor que Chile, estamos nosotros liderando prácticamente en resultados negativos, liderando en los últimos de la cola, perdón, en todos los resultados, ¿no? Y quiero que me entiendan que acá nos podemos comparar inclusive hasta como un país como
Brasil, donde para Brasil no se tomó ninguna medida. O sea, Brasil, el presidente de ese momento, él dijo, yo no tomo ninguna medida y la gente ha muerto en cantidades muy similares a las de Perú. Es el país que más muertos ha tenido per cápita por el fenómeno del COVID. Perú está ahí nomás, pero quiero que me entiendan, nosotros hicimos todo lo contrario, una paralización casi absoluta por varios meses versus Brasil y tuvimos la misma cantidad de muertos. Entonces, si no hubiéramos hecho nada o entre comillas hubiéramos hecho algo, los mismos resultados tenemos. Entonces, ahí nos está mostrando que tenemos un enorme problema en cómo estamos gestionando el aparato público, sin ninguna duda, ¿no? Y además, y encima de eso, ya estamos casi una década de constante crisis política, ¿no? Está bastante claro que desde que acabó el gobierno de Humala, hemos entrado en una serie de gobiernos donde les está siendo tremendamente difícil continuar con un cierto grado de gobernanza porque no tienen mayorías en el Congreso y bueno, y todo lo que ya hemos vivido nosotros, pues hemos pasado tantos presidentes, mire, ya vamos por el sexto presidente en los últimos 10 años y eso nos está mostrando que realmente tenemos un enorme problema en la capacidad de gestionar y de gobernarnos, ¿no? Y encima tenemos ahora las crisis económicas, el PBI está decreciendo otra vez, ¿no? Está en una muy lenta recuperación y eso nos está afectando a todos en el bolsillo definitivamente y obvio, estoy seguro que todos lo sentimos pues más aún con la subida de los precios que todos estamos viviendo y que los sueldos no están subiendo en esa misma proporción, ¿no? Y sin ninguna duda, cuando ustedes se voltean a mirar ya, bueno, está bien lo que me dice el profesor, pero miramos lo que nosotros experimentamos, ¿no? Lo que nosotros vivimos en el día a día. Y vemos seguridad ciudadana, vemos desnutrición crónica, la educación de los niños, servicios de agua potable y saneamiento, calidad de los servicios de salud, transporte urbano, la calidad de vida del poblador rural, la infraestructura nacional, la competitividad de las pymes, la empleabilidad de los egresados universitarios, todos donde el Estado tiene un rol fundamental. Y está claro, pues, que no estamos ayudando a resolver los problemas del Estado. ¿No? Digo, no estamos porque yo también soy parte del sector público, trabajo muchos años en el sector, y lo más contradictorio y paradójico es de que de verdad en el sector público hay mucha gente que trabaja muy duro, muy dedicada, muy buenos profesionales, pero al final del día no estamos logrando resultados, ¿no? Entonces, ese es el contexto que nos da el sector público peruano y lo que quiero hacer acá es varias reflexiones, ¿no? La primera es que, ¿cuáles son las herramientas que usualmente tienen los gobiernos para resolver esto? Son tres tipos de reformas macro, vamos a llamarlas de macro reformas. La reforma política, que es una reforma donde se tiene que ver pues el Congreso, cómo actúan los partidos políticos, la forma como elegimos los representantes para que nos sentamos mejor representados, y eso obviamente que escapa de esta conferencia, no es un tema que es motivo de esta conferencia, pero sí quiero que lo reflexionemos sobre ello, ¿no? La otra es la modernización de la gestión pública, y acá sí es importante porque este es uno de los temas clave de cómo las organizaciones son administradas para prestar los servicios públicos que van desde el recojo de la basura en una localidad hasta la entrega de brevetes a nivel nacional, o la forma como se gestiona, por ejemplo, pues las concesiones de APP que se entregan en el país, ¿no? A las asociaciones públicas privadas. Y finalmente, el otro es la reforma del Estado, que mucha gente confunde que la reforma del Estado es hacer una nueva constitución, no, es mejorar cómo el Estado diseña e implementa soluciones a los problemas públicos, ¿no? Se supone que el Estado ahorita está, por ejemplo, tratando de luchar contra la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo resuelve el problema de la inseguridad ciudadana? Está bastante claro que si observamos hacia atrás, no estamos avanzando en ese sentido, no estamos avanzando ni sintiendo que el Estado está logrando resolver los problemas. Esa forma como diseña las intervenciones públicas
para lograr resolver el problema de inseguridad ciudadana, no lo estamos haciendo de manera correcta y eso es lo que se ve en ese contexto, ¿no? Ni salud, ni educación, ni seguridad ciudadana, ni productividad agropecuaria, ni la lucha contra la corrupción, ni el problema de la infraestructura, y etcétera, 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 es lo que estamos teniendo esos problemas. Entonces, en todas ellas se tienen enormes debilidades, pero sobre todo en las dos últimas es donde realmente tenemos un rol clave los administradores y los profesionales que se dedican a la gestión en general en el sector público, ¿no? Entonces, sí me gustaría, también hay que hacer una reflexión que sobre todo sobre estos dos últimos, la modernización de la gestión pública y la reforma del Estado, hay que tener claro que son instrumentos de gobiernos, pero son diferentes. ¿No? Las personas que trabajan son diferentes. El 99.9% de los servidores trabajamos en la gestión pública y muy poquitos servidores públicos del millón de servidores públicos que hay en el Estado, exageradamente 2.000 trabajan en política pública porque está muy vinculado a la toma de decisiones del alto nivel de los ministerios y como de los gobiernos regionales, y estamos hablando pues exageradamente 10, 20 personas por ministerio, no suman ni 1.000 personas en total, más 10, más 20 personas, exageradamente 50 personas en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, perdón, en la presidencia de consejos o Palacio de Gobierno, y no llegamos ni a las 1.000 personas, ¿no? Y obviamente, pero igual es relevante tener esa consideración, ¿no? Entonces, la mejor forma para poder diferenciar y comprender la naturaleza de estos dos conceptos, acá aprovecho un ratito para hacer un poco académico, didáctico, de mi vocación de docente, es que la gestión pública usualmente alcanza la entidad, el programa, el proyecto, la unidad ejecutora, el órgano de administración, y el objeto es el concepto, perdón, es la selección y uso de mecanismos y herramientas de gestión para asegurar prestar un servicio de calidad público, ¿no? ¿Qué herramientas utilizo? Gestión estratégica, que involucra el planeamiento estratégico, gestión financiera, que involucra presupuesto, tesorería, contabilidad, costos, recursos humanos, con todos sus subsistemas que muchos de ustedes conocen, tecnologías de la innovación, tecnologías de la información, la comunicación estratégica que es fundamental, abastecimiento, proceso, seguimiento, evaluación, control interno y transparencia que son muy propios de la gestión pública, lo que tenemos, ¿no? Y yo necesito articular, pero yo para articular, articulo para lograr los objetivos institucionales, ¿no? Si soy una unidad ejecutora, yo tengo que comunicarme con el gobierno regional, con la unidad, con la sede central, para que me resuelva algún problema que tengo del sistema o de presupuesto, pero siempre estoy coordinando con ¿cómo se llama? Para lograr mis objetivos. O yo tengo, vamos a hacer, soy de una unidad ejecutora vinculada a una OGEL de educación, me conecto con el Ministerio de Educación, pero en todos los casos estoy tratando de resolver los problemas de gestión de mi organización pública, de la entidad pública, programa o proyecto. En cambio, la política pública, en cambio, es diferente. La política pública, el alcance es nacional, sectorial, multisectorial o territorial, ¿no? Y lo que busca es ese conjunto de decisiones de gobierno, o sea, involucra al tomador de decisiones que busca solucionar una demanda de la sociedad. Por ejemplo, el mandato de los gobiernos regionales debe ser el desarrollo territorial. En el caso de los gobiernos locales puede ser la inseguridad ciudadana, puede ser ¿cómo se llama? El desarrollo económico del territorio, puede ser la lucha contra la anemia, puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que me entiendan, un alcalde, por ejemplo, de una localidad urbana que está muy afectada por la inseguridad ciudadana, toma una decisión, es decir, yo voy a lograr reducir la inseguridad ciudadana en mi territorio y comienza a tomar decisiones reasignando presupuesto, fortaleciendo su gerencia de seguridad ciudadana, coordinando con la policía regional y nacional para que pongan
¿no? Y tomando, inclusive moviendo presupuestos, si es su prioridad, le va a quitar presupuesto a otras gerencias para poner ese presupuesto y fortalecer y asegurarse de que tenga un buen trabajo el área de seguridad ciudadana para que realmente se sienta su gestión en ese tema, ¿no? Y las herramientas ahí son diferentes. Yo acá hago diseño de la política, agenda de la política, legitimación, concertación, análisis de actores, implementación, seguimiento y evaluación, pero mientras que uno es de la gestión, el otro es seguimiento de las políticas públicas. Articulación, para lograr sus objetivos nacionales, sectoriales o territoriales, es necesario la coordinación bajo un órgano conductor. En este caso, por ejemplo, el órgano conductor puede ser, siguiendo con el ejemplo de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior coordina con los gobiernos locales de las principales ciudades vinculadas a la violencia, coordina con el Poder Judicial, coordina con el INPE, y todos que para lograr el objetivo de resolver el problema público. Y ambos instrumentos buscan crear valor público, buscan crear bienestar, pero su naturaleza es diferente y esto es muy importante tenerlo porque yo insisto, tengo, veo que hay mucha confusión, que los usamos como conceptos similares o empezamos a hablar de los problemas de política pública y nos metemos a gestión pública o viceversa y eso genera mucha dificultad para ponernos de acuerdo y comprender realmente los problemas de la política pública y los problemas de la gestión pública, ambos donde los administradores tienen un rol importante, ¿no? Y el administrador debe hacer frente a todas estas necesidades, ¿no? Y este es un tema clave que yo siento, de alguna manera, muchos nos hemos centrado en temas legales, económicos y hasta políticos. Y está bien, porque es necesario. Cuando uno trabaja en el Estado, tiene que ver temas legales, tiene que ver económicos y hasta políticos, pero creo que hemos olvidado que las instituciones públicas, miremoslos como gobiernos regionales, los gobiernos locales, las unidades ejecutoras, las unidades prestadoras de servicios, los programas, las empresas de tratamiento empresarial, los centros de atención al ciudadano, etcétera, son organizaciones de seres humanos. Y las organizaciones son como un barco que requieren ser navegadas a un puerto, a un destino. Y para eso se requiere de gestionar. Como si ustedes, los que son administradores, saben que el origen de la palabra administración es navegar, ¿no? Y por eso yo hago esta analogía, ¿no? Las organizaciones necesitan que sean conducidas a buen puerto, ¿no? Y los problemas del sector público son influenciados por los gestores, por su liderazgo, su capacidad de producir cambio, de gestionar estratégicamente a lograr resultados, ¿no? Y tenemos que darle esa mirada a los gestores más allá del cumplimiento de los procedimientos administrativos y tener claro que ustedes son conductores, conductores de una nave que tiene que llegar a un puerto. ¿Y qué significa llegar a puerto? Eso es lo que vamos a ver entonces acá con algunas consideraciones que yo creo que los administradores tienen que tener presente para que desempeñen mejor sus funciones hacia adelante, ¿no? Primero, yo creo que tenemos que ver cómo desarrollamos e implementamos políticas públicas, es un tema clave, centrarse en el ciudadano, no en los temas administrativos, incorporar la complejidad en la gestión pública, este es un factor fundamental en el enfoque moderno de la administración, incorporar el enfoque territorial, fortalecer los recursos humanos en el sector público, ¿no? Y finalmente 6, porque también está acá, es incorporar el conocimiento de las tecnologías de información, como vamos a ver. Mi objetivo es dar un pantallazo de cada uno de ellos hacia adelante, y vamos a comenzar entonces con lo primero, ¿no? Tenemos que tener claro que tenemos que hacer una reforma de gobernanza democrática, o mejor dicho, cómo acercamos el gobierno a la población, hacia el gobierno para que se concentre realmente en resolver los problemas públicos, ¿no?
Hay muchos retos globales, los cambios globales que enfrentan nuestros países, climas, políticos, tecnológicos, la aceleración del cambio tecnológico, nuestros ciudadanos, la sociedad está cambiando notablemente. Comentaba hace poco, por ejemplo, cómo ya la televisión tradicional que nosotros conocemos está en camino a ser extinta. Mi hijo tiene 13 años y si yo le pregunto qué es Panamericana Televisión, estoy seguro que no me va a responder porque nunca, no ha visto nunca canal de televisión, excepto cuando solo hay los partidos de fútbol y eso los ha visto usualmente por cable, los que los que le interesa. Entonces, y él ya nunca va a ver noticias, noticieros, dominicales, ni nada. La sociedad está cambiando a un ritmo muy, muy fuerte, originado mucho por el cambio tecnológico, ¿no? Y como Estado se enfrenta a estos problemas, y todos los estados enfrentan este tipo de problemas. Esto no solo está afectando a Perú, sino le está afectando a todos los países del mundo. Pero ¿sabe qué? Nos damos cuenta que hay estados que tienen capacidad de enfrentar los retos del mundo. Hace 15 años, en el año 2000, perdón, 26 años, Chile tenía un enorme problema energético. Hoy día no lo tiene. Le faltaba gas. Hoy día ya ha superado todos sus problemas energéticos. Hace Colombia tenía problemas con el terrorismo, con la guerrilla, lo ha superado el problema con la guerrilla. Y así hay países que han ido resolviendo. Perú también ha ido resolviendo muchos problemas. Nosotros hemos logrado superar lo que ahora está emprendiendo, parece Argentina con bastante éxito y ojalá sea sostenible, que es controlar el Estado que no gaste más de lo que le ingresa, ¿no? Y que genera inflación y hemos logrado combatir a Sendero Luminoso y derrotarlo en el tiempo. Sus dos graves amenazas al Estado. Pero en los temas como por ejemplo ahorita que es baja calidad de aprendizaje, mala calidad de los servicios públicos en salud, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, estamos teniendo enormes problemas, ¿no? Y entonces ahí el concepto que entra a tallar es eso porque hay estados que sí logran resolver los problemas y hay estados que no logran resolver los problemas que enfrentan en la sociedad. Y en lo que se responde es, un Estado que resuelve sus problemas es aquel Estado que prioriza, que establece cuáles son sus prioridades. Y sobre esas prioridades define realmente intervenciones que estén articuladas, que estén financiadas y que sean efectivos. Todos sabemos, por ejemplo, que el tema de la inseguridad ciudadana requiere una coordinación muy fuerte entre la investigación criminal de la policía y la Fiscalía de la Nación. Pero todos los escuchamos años tras años que la policía y la fiscalía no son como el agua y el aceite. ¿Cómo es posible que no podamos hacer que el Estado, el alto nivel, no ponga de acuerdo a ambos sectores? Que es fundamental tener un sistema penitenciario que por lo menos controle y reforme en algo a los presos en el país y no que sea lo que es ahora, que es una fábrica de mayores delincuentes, porque cuando sale un preso de las cárceles no se le dice, no es un preso recuperado, ¿no? O socialmente reconvertido, sino es un preso ranqueado. Y ranqueado significa todo lo contrario de lo que tú quieres lograr en las cárceles del país. Entonces, quiero que me entiendan, esa falta y tomamos medidas de urgencia puntuales que sabemos a la hora no está resolviendo el problema. Se necesita también fortalecer la policía en su capacidad de investigación criminalística para que pueda tener los medios para luchar contra la delincuencia organizada que cada vez se está apoderando más del país, ¿no? Que desarrolle capacidad para implementar y concertar políticas. El Estado puede ponerse de acuerdo para ciertas prioridades, negociando políticamente con los actores clave y que se adapte, porque no hay forma de prever todos los problemas que se van a dar en la sociedad, y si algo no está funcionando, lo deja de hacer y mejora, o si algo está funcionando y lo potencia y lo amplía para lograr mejores resultados. Eso es un estado estratégico y esos son los conceptos, el tema que debemos manejar y esa es la forma como se debe manejar
cualquier gestor público, ya sea a un nivel nacional de Estado o inclusive a un nivel de su pequeña oficina o la oficina que controla y gestiona, ¿no? Hay que tener claro que hay muchos, la política pública, todo el mundo confunde que nace de un diseño tecnocrático y que este diseño se debe implementar, pero hay que tener claro que una política tiene factores sociales, factores etnográficos, capacidades institucionales y factores políticos, y todos estos influyen en el éxito de una política. Por eso que es muy importante, yo necesito un diseño tecnocrático, pero también considerar todos estos temas para lograr implementar una política pública. Si yo solo me quedo en el diseño tecnocrático, voy a hacer propuestas que no se van a poder implementar en el país, porque hay particularidades propias del país, porque hay enormes resistencias al cambio, etcétera. Entonces hay que tener claro que cuando se implementa una política pública hay factores, hay el entorno político, los poderes constitucionales autónomos, el Congreso de la República, los partidos políticos, los gobiernos regionales y la burocracia, ¿no? No es, por ejemplo, mejorar logros de aprendizaje, mejorar la salud pública en el país sin considerar el rol de los médicos, que es un gremio altamente organizado y políticamente muy fuerte, es pues diseñar una política sin tener claro un factor clave, y eso no es un buen diseño de política. También hay gremios empresariales, nacionales e internacionales, organizaciones sociales de base, organizaciones regionales, organizaciones virtuales, organizaciones ilegales y la misma ciudadanía que va imponiendo, presionando, o pidiendo cosas que van logrando a favor a veces, apoyando algunas veces o muchas veces resistiendo los cambios de política que se generan en el país. Entonces, hay que ser muy conscientes de que estos son cosas reales que afectan el tema de una política, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de salud, por ejemplo, está claro pues que hay empresas transnacionales de medicinas, hay fabricantes nacionales de medicinas, ahora se ha formado un cartel entre los seguros y las clínicas privadas, y todo eso está ayudando, está encareciendo el servicio de salud, que tiene un enorme impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, y cómo el Estado no logra resolver esos problemas, donde entra también la corrupción, los intereses, como le digo, y todos estos temas van afectando el tipo de políticas públicas que resolvemos, ¿no? Finalmente, hay que tener claro que una política pública no es un conjunto pequeñito de intervenciones de una sola entidad, sino que, por ejemplo, ¿no? Un tema clave que es como la reducción de la desnutrición crónica infantil, ¿no? Que es una amenaza al desarrollo del pueblo por los elevados grados de nutrición infantil que tenemos en el país, requiere lograr como mínimo tres resultados, ¿no? Que son incidencia de bajo peso al nacer, reducir la morbilidad en enfermedades respiratorias y diarreicas en los niños menores y mejorar la calidad de la dieta de menores de 36 años. Pero para lograr esto yo necesito que mejore el estado nutricional de la gestante, que mejore el acceso de agua potable, que mejore la detención y diagnóstico y tratamiento eficaz oportuno que se da en todo el Perú. Y quiero que me entiendan, en el Perú actualmente hay 60.000, otra vez, 60.000 centros poblados de menos de 1.000 habitantes. ¿Cómo llego de manera oportuna a todos estos ciudadanos? Es un reto. O sea, adopción de prácticas para el cuidado de salud y nutrición infantil. Este es un tema que va desde lavar la comida todos los días con agua limpia y lavar y al aseo del niño, ¿no? Y quiere decir que hay muchos lugares en el Perú que tienen enormes problemas para que las familias consigan la cantidad de alimentos necesarios que necesitan diario para tener una buena nutrición. Entonces el Estado tiene que asegurar la seguridad alimentaria a través de recursos que le complementen la dieta al niño menor de 36 meses. Entonces, y quiero que me entiendan, para lograr esto, yo requiero más o menos, ahorita ya vamos como más de, este es un poco antiguo, un poquito antigua, ¿no? Son más de 20 intervenciones e intervienen el MINSA, el MIDES, el MINEDO, los tres niveles de gobiernos, el Ministerio de Vivienda, ¿y qué más falta por acá?
y también Ministerio de Agricultura. O sea, son 6 ministerios, los 3 niveles de gobiernos y los 3 gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cómo puedes articular toda esta intervención para resolver los problemas de desnutrición crónica infantil? ¿No? Y detrás de esto está el Ministerio de Economía y Finanzas, que financia todo este proceso. Entonces son 7 ministerios que intervienen con una serie como más de 20 programas que tienen que articularse todos para resolver el problema de la nutrición crónica, tema el cual tenemos. Entonces la pregunta es, este es un problema complejo, ¿cómo articulamos todos los actores? ¿Cuál es el rol del gobierno central? ¿Cuál es el rol de la PCM? ¿Cuál es el rol del MIDIS? Y nos damos cuenta que acá hay un montón de ambigüedades y de incertidumbres, que es justamente lo que caracteriza los problemas de gestionar políticas públicas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante que los administradores fortalezcan sus capacidades en formulación, que todos estos son usualmente cursos en cualquier universidad, ¿no? De maestría de gestión de políticas públicas, legitimación y concertación de políticas, implementación de políticas, seguimiento y evaluación de políticas, conducción de la política pública, gobernanza multinivel, comunicación y estrategia de política pública, todos son temas muy importantes que debe ayudar a trabajar y diseñar mejor políticas públicas en el territorio, así como para resolver los problemas del país, ¿no? Otro tema que es importantísimo y que también a los que les interesa estudiar este tema es comprender la institucionalidad del centro de gobierno para gestionar políticas públicas, ¿no? El centro de gobierno es justamente ese tipo de organización que ayuda a los altos de gobierno, ya sea los altos niveles de gobierno, ya sea un gobierno regional, ya sea un ministerio, ya sea un gobierno nacional, a conducir de manera más efectiva la política pública, ¿no? Y eso significa que tiene que trabajar la función de gestión estratégica, la función de coordinación de políticas públicas, la función de monitoreo y mejoreo del desempeño, la función de gestión de políticas públicas y la comunicación de resultados y rendición de cuentas es importante trabajarlo, ¿no? Otro tema fundamental que debemos entender y potenciar todos los futuros administradores es centrarse en el ciudadano, ¿no? Este es un tema que se repite, se repite y se repite, gestión por resultados, es como crear valor público al ciudadano, pero quiero que me entiendan, todos lo sabemos, pero no sé qué pasa que cuando entramos a la oficina nos olvidamos del ciudadano y nos centramos en el procedimiento administrativo o en nuestro rol en que tenemos que hacer el informe en 3 días. Y no nos acordamos de que la razón de ser de la gestión pública, de por qué existe la entidad en la que ustedes están trabajando, por qué los han contratado y por qué les pagan mes a mes el sueldo, es contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y tenemos un enorme problema, para verlo, porque tenemos que gestionar siempre para mirar el bienestar humano, ya sea mirarlo de su ciclo de vida, es decir, si es un bebé, es un niño, es un joven, es un adulto o es un adulto mayor, o en sus dimensiones de desarrollo humano, como ser social, como ser salud, como ser educación, como ser trabajo, como ser respeto de sus derechos humanos, como ser seguridad, ¿no? Tenemos que tener claro que para eso se trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o algunas funciones como por ejemplo ambiente, transporte. Estamos pues obviamente pensando mirar el entorno donde se desarrolla, que el entorno es el campo, donde los servicios que se prestan en el campo, la ciudad donde vive la gran mayoría de los peruanos o la sostenibilidad de los recursos humanos, ¿no? Eso es lo que tiene que tener claro, para eso trabajamos, ¿no? ¿Cómo nos centramos en el ciudadano? Respondiendo mejor a las personas, contando con bienes y servicios, mejorando la calidad de los bienes y servicios y emitiendo regulaciones de calidad, ¿no? No pensando en que nosotros somos lo que tenemos que regular, sino cómo ayudamos a que la calidad de vida del ciudadano mejore, es el tema clave y creo que hay mucho, mucho espacio para mejorar ahí, ¿no? No se gestiona para cumplir el ROF,
sino para mejorar la calidad de vida del ciudadano. No es cuántos laboratorios se construyen, sino los resultados de investigación e innovación. No es cuántas personas has vacunado, sino si estás reduciendo la desnutrición crónica. No es cuántos proyectos de saneamiento has construido, sino si la cobertura de agua potable está aumentando o disminuyendo. No es cuántas acciones de control ha hecho la OSI, sino si yo estoy reduciendo la corrupción en las organizaciones. No es cuántos colegios he construido, sino si está mejorando la comprensión lectora en los niños de segundo grado, es el tema clave. Ni cuántos más policías o patrulleros he puesto en las calles, sino si estoy reduciendo la inseguridad ciudadana, si estoy reduciendo los hurtos, los asaltos, las extorsiones. Ni es cuántos kilómetros de pista he construido, sino si estoy reduciendo los costos y los tiempos de transporte. Esa es la razón de ser de la gestión pública, es pensar en el ciudadano y medirnos. Y no nos gusta porque lograr esto es bien difícil. Esto es bien fácil medirlo, pero lograr esto es bastante retador y tenemos que pensar realmente en que esta es la razón de ser. Esto es mucho más difícil y lo puedes hacer muy de poquitos, está bien, pero si tú no te centras en esto, nunca lo vas a lograr, ¿no? Y por eso todos nos informan cuánto estamos haciendo, cuánto no estamos haciendo, son los temas claves que tenemos que tener claro en el sector público. Un ratito, por favor, no sé qué se ha pasado. Ya. Entonces, un ratito, por favor, que hay alguien que está hablando. Ya, continuamos, por favor. Sí, ven la presentación, ¿no? Ya. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Continúa entonces. Entonces, el otro tema es incorporar la complejidad en el análisis. Este es otro reto que es importantísimo cuando tú estás gestionando, ¿no? Todos nosotros nos han formado un poco con la mirada de que X causa Y, desde su tesis que planteamos la hipótesis y nos hacen averiguar, ¿no? Nos enseña metodología de la investigación y todo lo que nos han formado usualmente como profesionales es que tenemos que ver como que X causa Y. Pero esa mirada del mundo, ¿ya? Es una mirada ¿cómo se llama? Muy limitada, porque la verdad que hay tantos factores que inciden sobre el actuar social del ser humano y obviamente que el campo de la gestión pública es, ¿no? ¿Cómo se llama? Son fenómenos complejos. Y para entender mejor lo complejo y lo complicado, yo siempre hago un ejemplo muy rápido, ¿no? Si tú tienes un celular, un avión, un cohete a la luna y falla, explota en el aire o se malogra todo esto, si tú juntas expertos y logras recuperar todas las piezas, el experto con un elevadísimo grado de certidumbre te va a decir por qué se cayó el avión, ¿no? Si el carro está mal logrado y tú no sabes si es un problema mecánico, eléctrico, vas a encontrar un especialista que te va a decir con un elevado grado de certeza qué es lo que está fallando en el carro. Lo mismo en un celular. Tú no sabes si es un problema de hardware o software, pero te aseguro que si tú encuentras un especialista que sabe de ese celular, te va a decir con un elevadísimo grado de certeza cuál es el problema que tiene ese celular. Esos son temas complicados. Ahí que se necesita con profesionales con alta competencia técnica para resolver el problema. Complejo es diferente. Complejo es como criar un niño. Tú puedes tener dos niños, los dos se crecen con los mismos padres, con el mismo entorno social, con las mismas oportunidades, pero nada te asegura que en 30 años van a ser hombres de bien, ¿no? Porque genéticamente hay diferencias, porque las experiencias que tengan durante su vida de crecimiento, especialmente en la adolescencia, como demuestran todos los libros de, de desarrollo de personalidades, influyen notablemente en el devenir de los comportamientos de los niños. Puede ser que desarrolle una
enfermedad terminal y no llega a cumplir 30 años. Todas esas cosas. Eso, entonces, ¿qué? En ese contexto hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad, hay ambigüedad. Y todo en las políticas públicas, la gestión pública, el desarrollo territorial, el desarrollo humano, el comportamiento de las ciudades, el comportamiento del gobierno regional, de la municipalidad provincial, ¿cómo se llama? De Sechura, en todos son organizaciones complejas. Hay tantos factores, hay tantos factores que generan volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Por ejemplo, oye, ¿quién debe hacer esto? Se pelean las oficinas, no, tú debes hacerlo, no, lo debes hacer el otro. Eso es todo lo pan de todos los días en las organizaciones complejas, ¿no? Y el reto es cómo en esos contornos gestionar para lograr mejores resultados, es lo que tenemos que trabajar. Y hay muchas metodologías para eso, para trabajar el enfoque de complejidad en organizaciones complejas, pero es lo que hay que tener mucha claridad, ¿no? Entonces, este, ¿qué es importante también? Tener claro que yo soy un gestor, ¿no? Que no confundamos que gestionar es los sistemas administrativos, es otro tema que es importantísimo. No es porque yo hago sistemas administrativos, estoy gestionando. Los sistemas administrativos, según la LOPE, los sistemas administrativos son conjunto de herramientas, procedimientos, normas, personas que se aseguran el buen uso de los recursos, se aseguran, ¿cómo se llama? El uso correcto de los recursos públicos, se asegura el uso correcto de los recursos públicos. En cambio, la gestión pública es generar bienes, es como yo conjunto de herramientas de gestión para generar bienestar en el ciudadano, en prestar un servicio de calidad. Y en esa pequeña diferencia hay hay justamente un mundo de, de diferencia que es importante tenerlo presente. Por eso, los buenos gestores públicos tienen que saber que yo tengo que desenvolverme en dos dimensiones. En cumplir mis procedimientos administrativos, porque tengo que cumplir mis normas administrativas, pero a la vez no olvidarme que yo tengo que gestionar para generar resultados a favor de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un tema que es importante generar acá. Y cuando tú miras la gestión pública, ahí es donde tenemos que tener claro que tenemos que mirarlo por las principales disciplinas. Recuerden, la administración por naturaleza es una ciencia multidisciplinaria. O sea, tú tienes que ser medio psicólogo, tienes que ser medio vendedor, tienes que ser medio abogado, en el sector público tienes que ser medio abogado, medio economista, medio contador, medio ingeniero industrial, medio tienes que meterte a medio gestor de recursos humanos. Es decir, eres multidisciplinario. Así se estudia la administración en el mundo. Te estudian diferentes temáticas y después al final lo que tú esperas es que el administrador profesional utilice estas herramientas, estos conocimientos que va adquiriendo de una manera integral. ¿Para qué? Para conducirla a lograr los resultados que se propone. En el caso del sector público es obviamente generar valor público, es, es la naturaleza del sector público. Un ratito que se me perdió. Ya. Entonces, en ese contexto, entonces, yo como impulso el cambio en una organización es otro factor importante. Con estas herramientas, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero mejorar la calidad de los servicios. Y hay que tener claro que qué significa cambiar la organización. A veces no nos ponemos a pensar esto. Y miren el enorme reto de lo que significa cambiar una organización. Yo tengo que, por un lado, significa transformar la organización. ¿Por qué? Porque significa que tengo que hacer diferentes las cosas. No hay forma que yo haciendo lo mismo voy a cambiar las cosas. Significa que si yo estoy atendiendo un hospital, la forma como funciona las administrativos del hospital, las enfermeras, los médicos en ese hospital, tiene que ser diferente. Si no, no cambia el servicio, no mejora. Si yo quiero mejorar cómo funciona
una gerencia de, de seguridad ciudadana, yo tengo claro que cómo estoy organizando los equipos cambia, las capacidades de los serenazgos tienen que cambiar, las herramientas que usa el serenazgo probablemente tienen que ser diferentes y los recorridos que hace y la forma como trabaja articulada, no coordinada con la policía, todo eso cambia. Y eso significa entonces que hacer significa que cuando yo quiero cambiar para bien el sector público, tengo que entender claro que tiene que hacerse diferentes las cosas, ¿no? Y eso significa, para hacer diferentes las cosas, significa que los recursos humanos son los que están haciendo diferentes las cosas, y eso significa que yo tengo que desarrollar mejores capacidades en los recursos humanos. Y para desarrollar mejores capacidades significa que yo tengo que tener diferentes procesos, probablemente una diferente estructura, diferentes recursos, diferentes materiales, diferente tecnología, probablemente está acompañado de un sistema informático. No, tiene que estar acompañado de un sistema informático y eso significa entonces que tú te das cuenta que necesitas nuevas directivas, nuevos lineamientos y los que trabajamos en el sector público sabemos que no es nada fácil. Entonces, es muy importante, por favor, para entender que cuando yo hablo de cambiar el sector público y cuando ustedes escuchen por todos lados que lo quieren cambiar, cambian de jefe, creen que cambiando de jefe cambia el sector público, eso es una falacia, ¿no? O en la persona que dice eso no sabe lo que dice o es un político que sabiendo está mintiendo a toda la población. Por eso hay que tener mucha claridad de qué significa, cómo se va a mejorar un servicio público. No es solamente cambiar el jefe y por arte de magia todo cambia, no es así, ¿no? Entonces, los jefes deben gestionar organizaciones y convertirlas en estratégicas y esto se aplica al Estado, al Ministerio, al gobierno regional, a la entidad pública, a las unidades ejecutoras, al programa, al órgano, al centro de atención. ¿Qué significa? Toda organización debe hacer un análisis estratégico, ¿no? Debe tener claro cuál es mi situación actual, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, definir una estrategia, ¿no? Definir una estrategia, ejecutar esa estrategia, hacerle seguimiento y evaluación, ¿no es cierto? Y en función de seguimiento y evaluación hay cosas que están funcionando, hay cosas que no van a estar funcionando y se adapta. Y así continuamente va en este círculo de mejora continua, en este círculo virtuoso de la mejora continua, y eso es una organización estratégica que se traza objetivos, ejecuta esa estrategia, va haciendo el seguimiento y evaluación, se va adaptando y así sucesivamente mejorando en el tiempo. Y eso es lo que tenemos que a veces fortalecer y esclarecer y potenciar en los estudiantes, en los administradores. Otro tema que es importantísimo es que tenemos que tener claro el enfoque territorial, ¿no? Y mezclarlo con lo que estamos viendo hacia abajo, que es ¿no? Es ¿cómo se llama? Mirarlo hacia mirarlo, todos tenemos que trabajar este tema, es el enfoque territorial. El Perú es un país muy heterogéneo y las intervenciones están influenciadas por el territorio. No es lo mismo combatir la desnutrición crónica en la selva que en Lima, que en Piura, y no es lo mismo combatirlo en Piura urbano que en Piura rural. No es lo mismo combatir la desnutrición crónica en el Bajo Piura que en el Alto Piura. No es lo mismo incentivar, promover las pymes o la agricultura del Alto, Medio y Bajo Piura. Es decir, en todas partes el territorio influye en el tipo de acciones que tenemos y ahí el Estado peruano tiene mucho déficit porque trata como si todo el Estado fuera una mesa plana y eso no es verdad, ¿no? El Perú aparte tiene un enorme problema de concentración que quiero que me entiendan que no solo es de Lima y Callao, o sea, pero también es verdad que en Lima y el Callao se encuentra el 30% de la población y el 60% del PBI. Pero si tú vas a Piura, por ejemplo, y tú ves la región metropolitana de Piura, que abarca pues el distrito de Castillo, el otro distrito
en octubre, no me acuerdo cuál es el nombre, y en la misma distrito de Piura, ¿no? Están pues más o menos 800, 700.000, 800.000 habitantes, y tú te vas a la segunda ciudad más poblada de Piura, ¿y cuál es? Ah, bueno, Sullana tienes tú realmente, tienes también más o menos 400.000 habitantes, y de ahí todas las ciudades que siguen tienen menos de 100.000 habitantes, son bien chiquititas, ¿no? Y eso sucede en todo el Perú, o sea, de una ciudad grande que en la capital, a excepto de Piura que tiene Sullana, de ahí te vas a todas las ciudades, son muy chiquitas. Y cada vez que tú te vas al rural, la población es mucho más dispersa en el Perú, ¿no? Entonces, eso tienes un tema. Tienes por un lado una ciudad de 11 millones de habitantes, después la siguiente ciudad que sigue, que es Arequipa, que es 1 millón de habitantes, viene 3, 4, 5 ciudades que son más de 500.000 habitantes, pues todas las otras ciudades son bien pequeñas. Y después cuando tú te vas a la zona rural, tú tienes que tener claro que hay dos tipos de ruralidades. Lo cercano a las ciudades y después hay remotos rurales que para llegar a ellos te demora más de 3 horas, más de 6 horas para llegar a estas zonas rurales, y eso también tiene un efecto porque la población peruana está demasiado dispersa, ¿no? Y tenemos un tema también de los recursos sostenibles. Nuestra geografía es una geografía muy marcada que tiene claramente características de agua, suelo, perdón, minería y bosques que tenemos que considerar y saber cómo hacer un uso sostenible de ellos, ¿no? Entonces, todos esos temas es muy importante tenerlos presentes también cuando uno está haciendo una gestión, una gestión de territorio, una gestión pública en el territorio, ¿no? Y para eso, otra vez, tener claro que es fundamental comprender este concepto y estudiarlo a profundidad, porque acá solo lo presento como una idea clave, es que entender el concepto de gobernanza territorial, ¿no? Que es esa capacidad de la sociedad de resolver los asuntos, de resolver sus asuntos y contribuir al desarrollo del territorio, donde se articula el Estado en sus tres niveles de gobierno, que es gobierno nacional, gobierno regional y gobierno locales, ¿no? La sociedad civil y el sector privado, ¿no? Y en este contexto, ¿no? Toda la literatura te dice que el actor clave para que funcione buena gobernanza territorial, o sea, particular, los tres niveles del Estado, con la sociedad civil y con la sociedad, con la ciudadanía, para promover y articular el desarrollo del Estado, es el gobierno regional. Y tiene sentido, porque si ustedes se dan cuenta, en el gobierno nacional, sus prioridades son pues miradas temáticas, ¿no? Salud ve salud, agricultura ve agricultura de todo el país, interior ve la seguridad del país, pero el que por naturaleza ve el territorio es el actor intermedio, que es en este caso los gobiernos regionales, que tiene capacidad de llegar a los ministerios y tiene capacidad de articular a los gobiernos locales, acción que no realiza, usualmente lo realiza de manera muy limitada todos los gobiernos regionales. Es muy importante fortalecer, tener claridad en el rol clave que tienen las regiones para ser el articulador, el que formula la estrategia, el que articula los actores claves para contribuir al desarrollo del territorio de territorios en el país, ¿no? Y otro tema que es fundamental cuando hablamos del desarrollo territorial es que tenemos que formar visiones de desarrollo territorial mucho más concretas, ¿no? Para no tocar, no generarme problemas, me he ido a una región San Martín. Cuando tú ves su visión de desarrollo, es una declaración de buenas intenciones, ¿no? Es economía del país se contrae, uso desordenado del desarrollo, incremento de la deforestación, estos son los riesgos, como que el escenario. ¿Y cómo se va a combatir todo esto y cómo va a lograr San Martín el desarrollo? Existencia de ferias internacionales y nacionales, posicionamiento de la gastronomía regional y nacional, reconocimiento del Alto Mayo como maravilla del Perú, política nacional de formalización de empresas
y la presencia de entidades productivas organizadas para impulsar. No, pues esta no es la forma, no hay forma que esto sea una visión de desarrollo del territorio. Los que conocen San Martín, una visión de desarrollo es decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer de café y cacao un clúster de chocolate gourmet en la región, ¿cómo se llama? De San Martín. Yo, mira, las orquídeas, por ejemplo, que abundan, porque una orquídea se vende por $375 en Estados Unidos. Yo debería ser un exportador de orquídeas en el mundo, ¿no? Dominar, pero para eso tengo que desarrollar toda una política de desarrollo sostenible, de explotación sostenible de las orquídeas, ¿no? Turismo, por ejemplo, está, usted para que no crean, este, San Martín recibe 1.500.000 turistas y la idea es pues que pase de 1.500.000 a 10.000 turistas, pero para eso tiene que tener claro que tienen que generar un clúster de hoteles, ¿no? Tiene que pasar de sus atractivos turísticos convertirse en productos turísticos, ¿no? Y este es un tema clave. Entonces, yo si te das cuenta, acá están mis drivers que van a apalancar mi estrategia, mi visión de desarrollo. Y para convertir esto, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la zona de la Laguna Azul, que ahorita tiene como 8 o 10 hoteles, pero que ya se está llenando de poblaciones que están viviendo y que están contaminando. Entonces, si tú no ordenas turísticamente, oye, cómo se van a colocar los hoteles en esa región para sacar el máximo provecho, vamos a destruir esa belleza que es la laguna, la famosa Laguna Azul. Entonces, esos son los retos que tienen que tener mucha claridad y el gobierno regional es el actor clave para cumplir, para no solo definir esas estrategias de desarrollo, sino contribuir al desarrollo de las ciudades, ¿no? Y no hay que olvidar, en una estrategia de desarrollo del territorio tiene que ver el rol de las ciudades y sus servicios básicos, que son agua, saneamiento, electricidad, como temas claves, ¿no? Tecnología, acceso a tecnología de la información y transporte son los cuatro, la infraestructura base clave para las ciudades, ¿no? Y el rol de los gremios y las universidades son fundamentales para articular verdaderamente estrategia de desarrollo del territorio Gracias. y no propuestas que yo les llamo escalera al cielo, que suenan muy bonito, pero que al final no te dicen nada de cómo vas a Ah, alcanzar el desarrollo del territorio, ¿no? lo que lo envía para Entonces, poder abrir. Lo envía para poder entonces abrir yo acá. eso es el tema clave. Además, les comento, ¿no? Los que les interesa mucho pueden buscar el Plan Nacional de Infraestructura de Cadenas Logísticas. El Perú ha identificado 57 cadenas logísticas de productos clave que están distribuidos a todo el Perú. Entonces nosotros debemos trabajar esos corredores viales y potenciarlos, no solo en la carretera, sino también en la investigación, si son productos agrícolas, el Ministerio de Agricultura debería tener programas de manera articulada con el gobierno regional para promover la competitividad de esas cadenas productivas, ¿no? De tal forma entonces que prácticamente todo el país tiene sus cadenas productivas para tener claro cuáles son las cosas que tenemos que trabajar. Esta debe ser la esencia de las estrategias de desarrollo territorial del país, ¿cómo se llama? Y que lamentablemente no están siendo aprovechadas y no están siendo utilizadas y mucho desconocimiento al respecto y es una lástima, ¿no? Finalmente, y un tema que por acá han estado comentando algunas cosas que sí están midiendo, ¿no? Es un tema de toda gestión tiene que contar con mejores personas en lo ético, lo profesional y las habilidades blandas, ¿no? Totalmente de acuerdo que hay un problema de recursos humanos y de corrupción, pero eso empieza justamente por nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos tenemos que prepararnos mejor, tenemos que fortalecer nuestras capacidades estratégicas, tenemos que trabajar nuestras capacidades innovadoras, ¿no? Yo veo, o sea, yo siento, por ejemplo, muchas veces que sale una directiva del gobierno nacional, ya corriendo, todo el mundo quiere implementarla, pero nadie se pregunta para qué sirve, cómo me va a ayudar a crear valor público. Hay muchas cosas que pedimos, que piden los jefes de varias áreas y que no están contribuyendo a lograr resultados, a crear valor público. Entonces tú tienes que ser más innovador, preguntarte realmente cómo hago yo para crear valor público es fundamental.
Necesitamos desarrollar competencias tecnológicas, eso lo estoy dejando para el último punto, pero tenemos que hacer un enorme esfuerzo. ¿Cuántos, yo les pregunto acá, hay varios amigos, cuántos de ustedes saben qué significa el concepto de transformación digital? Cómo se desarrolla un software en el Perú? ¿Cómo se debe desarrollar un software? Los pasos para desarrollar un software. Manejamos los diferentes temas de sistemas informáticos, ¿no? ¿Manejamos o no manejamos? Entonces, esos son temas importantes son retos profesionales que tenemos que trabajar. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahí comentan, ahí viene, entonces es muy importante, ¿no? Por supuesto, es muy difícil valorar, es muy difícil y tienen todas las razones que a veces no se valoran los buenos profesionales en el Perú, por supuesto, es bien difícil, pero quiero que me entienda, al final del día, cuando uno persevera y tiene buena preparación, las puertas se van a ir poquito a poquito abriendo, pero tenemos que ponerle mucha fuerza. Y es así, ¿no? Si no lo harás en el sector público, lo harás en el sector privado, pero hay que tener claro que tenemos que prepararnos para eso. Ahora se requieren muchas habilidades blandas, empatía, adaptabilidad, sentido de urgencia, vocación de servicio público, son bastante importantes, ¿no? Y la verdad, yo también digo que así no, si bien esto depende mucho del gobierno nacional y de la reforma del servicio público, yo siempre digo, si ustedes se convierten en funcionarios, si se convierten en jefes, si se convierten en alcaldes o gobernadores, yo les digo mi experiencia personal, que les habla ha sido muchas veces jefes y con todas las barreras que uno tiene para contratar personas, hay dos cosas que les recomiendo mucho, ¿no? Uno es jóvenes, búsquense jóvenes talentosos de los primeros puestos de las mejores universidades de la región y jálenlos a la carrera, invítelos a... Ustedes, esos jóvenes vienen con muchas ganas de trabajar y van a producir un montón. Y segundo es los puestos claves, ¿no? Presupuesto, abastecimiento, recursos humanos, no pongan a sus amigos, pongan a los mejores profesionales que le puedan conseguir porque esos son los que le van a mover la organización, ¿no? Entonces, eso eso es lo que quería decir. Y finalmente, porque sí es importante, es pensar en en los sistemas informáticos de gestión, ¿no? La parte tecnológica, ¿no? Es un enorme problema en el sector público. Como les decía, no se gestionan colegios, no se gestionan hospitales, no se gestionan postas de salud, UGELes, comisarías, gerencia de seguridad con sistemas informáticos de gestión. Todo lo hacemos manualmente y coleccionamos la información en Exceles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no confundir sistemas de información con sistemas de gestión. Los sistemas de información son donde tú cargas la data y esos son Exceles con mejores pantallas. Eso es para cargar información y eso no ayuda a la gestión. Lo que tú necesitas son sistemas que acompañen a la gestión, ¿no? La mayoría de ustedes, probablemente en algún momento, muchos de ustedes deben haber ido a una clínica privada. Desde que tú entras a la clínica y pagas en tesorería, vas al piso donde te van a atender, entras al consultorio, sales, vas a la farmacia, vas al laboratorio, todo se va registrando en la computadora. Al final del día, yo quiero ver cuántos pacientes atendió este médico, cuántas aspirinas se entregaron, cuántos laboratorios se dieron, cuántas camas están ocupadas en el hospital. Todo eso lo sé automáticamente con un simple toque de un botón y generación de un reporte. Eso no, ninguna entidad, ninguna organización, servicio público en el Perú funciona así. Ese es quiero que me entiendan. En el mundo privado y público abundan, ¿no? Perdón, y eso estamos fatal. Porque quiero que me entiendan, es como que ustedes traten de venirse desde Piura a Lima en carreta. Así estamos gestionando. Otra vez, ¿ah? Que estamos gestionando las entidades públicas
tratando en carreta, como si tratáramos de ir de Lima a Piura en carreta en esta época. No hay forma, pues, ¿no? Y lamentablemente es bastante retador implementar tecnologías de la información porque los ejemplos de fracasos en el mundo, de proyectos en el mundo privado y público abundan por todos lados y no existe lograr, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que no es posible brindar un buen servicio público sin que las tecnologías estén presentes en una forma muy relevante, ¿no? Desde su concepción estratégica y desde sus aspectos operativos. Tenemos que tener claro que uno tiene que innovar, la estrategia tiene que estar diseñada acompañada de la tecnología. No, mi estrategia tiene que ver dónde voy a mejorar mis servicios y tengo que pensar cómo la tecnología me va a ayudar a mejorar mis servicios públicos. Desde los aspectos operativos, yo diseño intervenciones, hago acciones ¿cómo se llama? Intervenciones públicas y todo se registra otra vez manualmente, con papelito. Entonces, no, toda acción operativa debería estar diseñada desde su origen con el uso de la tecnología de por medio. Y eso no funciona así, ¿no? Lamentablemente, mejorar la calidad de servicio en el mundo moderno sin usar tecnología no funciona, ¿no? Y lamentablemente ahí tenemos una enorme brecha para desarrollar capacidad de desarrollo de sistemas para los tomadores de decisiones del sector público. No, los jefes, los gerentes, los, los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Somos muy, muy limitados en nuestro conocimiento de tecnologías y eso tiene un enorme impacto, ¿no? Confundimos lo que es carga de información con un sistema de información, de gestión, de un sistema de gestión, ¿no? Y ahí tenemos un enorme problema, ¿no? Y lo peor de todo es que tener claro que hay una jerarquía en la data es importante. Tú, tú primero vas registrando data, ¿no? Contabilidad, remuneraciones, presupuesto, contrataciones, vacunaciones, clases dictadas, denuncias, ¿no? Sin esa data, tú no puedes hacer análisis de data o gestión de la data. Pero todos los días nos ven en inteligencia de negocios y todo. Si no tenemos estos sistemas, no hay forma, si tú no tienes data estructurada o data de transacciones, no hay forma que tú puedas hacer data analítica y mucho menos inteligencia de la business intelligence. No hay forma que puedas utilizar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con las modas y con los vendedores, yo digo con los vendedores de la última moda. Si tú no tienes sistemas de data transaccional que estén interconectados entre sí, no vas a poder generar mucha data de inteligencia de negocios, ¿no? Quiero que me entiendan, los que aplican inteligencia y negocios tienen miles de millones de usuarios y miles de data y toda bien estructurada. No funciona generar data si es que no tenemos sistema. Y estos sistemas brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener bastante claro. Finalmente, a manera de ir terminando esta pequeña conferencia, es que ya no, que hay que, yo los invito a esta reflexión, ¿no? Todos, está claro que el sector público, la gestión pública no está funcionando y ustedes como administradores tienen un reto ahí. Pero lo que tenemos que tener claro es preguntarnos si seguimos haciendo lo mismo, si mañana regresan a su oficina y siguen sin reflexionar y siguen haciendo lo mismo y esperan que las cosas mejores, alguien está mal, ¿no? Y ya sabes, y lo que yo tengo claro es que hace más de 20 años seguimos haciendo lo mismo y cada vez estamos yendo en el sentido incorrecto, y tenemos que corregir el rumbo, ¿no? El ejemplo típico es ¿cómo se llama? Una menor cuantía, una adquisición de menor cuantía. Hace 10 años, una menor cuantía tenía exageradamente el expediente 20 hojas. Ahora tiene fácil más de 100 hojas el expediente, ¿no? Hemos logrado combatir la corrupción y eso que ahora tenemos directivas, tenemos supervisión y todo.
O sea, no, entonces tenemos que tener claro que si no nos salimos de la caja y pensamos cómo hacemos diferentes las cosas, no vamos a lograr contribuir a mejorar la gestión pública en el país, ¿no? Yo los invito realmente a que ustedes hagan esa reflexión. O seguimos y regresamos a nuestro trabajo y miramos y cumplimos todos los requerimientos administrativos que nos hacen, o realmente comenzamos a mirar cómo ayudamos a los ciudadanos. Yo les digo, y estoy seguro porque creo mucho yo me encuentro en el sector público con mucha gente con mucha vocación de servicio que estamos tratando de lograr las cosas y luchar contra el sistema, pero necesitamos más masa crítica y los invito a ustedes a ser actores de cambio, a pensar en el ciudadano y solo les doy una advertencia, solitos contra el mundo no lo van a poder hacer. En las películas, el héroe solito lucha contra todo el sistema y cambia todo el sistema y logra la revolución. Eso solo funciona en las películas. En la vida real, Juana de Arco fue quemada por sus propios ciudadanos en la hoguera. Para lograr transformar el sector público necesitamos hacer masa crítica, necesitamos convencer a nuestro compañero que tiene que convencer a nuestro compañero y los juntos vamos convenciendo a nuestro jefe y convencemos a la otra área y así vamos convenciendo poco a poco. Pero sí tenemos que comprar el pleito de ser actores de cambio porque el país lo necesita, porque nuestra población ya está bastante harta de la pésima calidad de servicio que estamos recibiendo en todas nuestras áreas de la gestión pública. Con eso, jóvenes, espero haberlos inspirado un poco a esta reflexión y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, nos queda unos 10, 15 minutos para atenderla. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si acá veo las preguntas. Ya. Parece que no hay muchas gracias. El gusto ha sido mío. Este, no, qué bueno, qué gusto que les haya gustado la ponencia. Bueno, será hasta la próxima ocasión entonces. Muchas gracias. Nos estamos viendo. No sé si alguien ha levantado la mano. No. Muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, ya se están despidiendo, pero la pregunta que me inquieta mucho es sobre si los actuales funcionarios que entran por confianza reciben una mínima capacitación de sus funciones para al menos alcanzar sus competencias y hacer una buena gestión. No. Y eso, por ejemplo, Servir Muchas debería gracias, trabajar profesor. activamente en eso. Ujú. No, no reciben una capacitación, ¿no? Y de verdad que ese es un tema urgente y que se necesita a gritos. No, Exacto. no solamente en gestión, ¿no? En ser buenos líderes de la organización. Y lamentablemente, pues ser de confianza muchas veces son gente que no tienen esa experiencia y tienen cargos que son de mucha responsabilidad y que no tienen la capacidad para, ni la experiencia para manejarlo, ¿no? Sucede en todo el sector público, sucede eso continuamente. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy descriptiva su exposición. Gracias. De nada, un gusto. Hasta luego.
Muchas gracias, profesora, por su excelente ponencia. Igual también a los participantes por su asistencia, a todos los participantes que se han inscrito. Los esperamos el día de mañana con nuestra segunda ponencia y tendremos a lo largo de toda esta semana. Muchas gracias y buenas noches con todos. Se enviará el link de la ponencia del día de hoy, el día de mañana, al grupo WhatsApp que tienen ustedes y también las diapositivas. Buenas noches, muchas gracias. La asistencia. Excelente Muchas participación. gracias. Sí, no se preocupen por la asistencia. El Zoom automáticamente registra a todas las personas que han participado y cuánto tiempo han estado en la conferencia. ¿Hay algún número o correo donde podamos contactarnos con el doctor Víctor Vargas? Profesor, Sí, lo pongo ahí, lo pongo en mi, lo pongo en esto. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Agradecerle por los Ahí acabo conocimientos. de poner, de nada, muchísimas gracias. Ahí acabo de poner mi correo, Eliana. Gracias. Ya, muchas gracias.